Han pasado más de 2 años desde que subí la primera parte. Recuerdo ese momento con mucha nostalgia y orgullo al ser el primer iceberg en mi canal actual y el video más visto con una garrafal diferencia. Supuestamente este canal debía ser de icebergs, sobre temáticas de mi interés, pero ya va un tiempo considerable desde que no subo uno. Como ya podrán haberse dado cuenta, me gustan los temas de misterio, no necesariamente de terror, pero inevitablemente están muy relacionados, sobre todo si son oriundos de la capital de mi país. Sin hacer más larga la introducción, ahora les traigo la segunda parte del iceberg de leyendas urbanas y monstruos de Lima. Construido en el año 1876, pero por cuestiones bélicas con el país de Chile fue destruido por las tropas chilenas, no obstante tiempo después fue reconstruido y debido a la incesante cantidad de parejas que actualmente tienden a pasar por este lugar y a tener pequeños momentos amorosos, terminó por adoptar el nombre que tiene hasta el día de hoy. Es más, cuenta la leyenda que toda persona que transite este puente manteniendo la respiración, al pedir un deseo de amor, este será cumplido. Durante horas de la tarde, un domingo antes de la pandemia, se apareció por la zona un ser que parecía ser un hombre blanco vestido de traje negro, pálido como si fuera un vampiro o un demonio, alto de casi 2 metros, que apareció saliendo por Girón de la Unión, se metió a un bar de la Plaza San Martín directamente al baño y al momento de verificar su existencia, el hombre simplemente desaparece. Existen reportes de alumnos que, en los baños abandonados de los últimos pisos de la UTP, suelen suceder ciertos eventos paranormales, como la aparición de presencias extrañas, gente sombra y hasta duendes. En general suele sentirse mucha carga negativa en el ambiente. Incluso han llegado a señalar que el ascensor de la sede cercana al centro de Lima suele dirigirse de la nada y continuamente hacia el sótano, siempre durante las últimas horas de la noche, posiblemente por falta de mantenimiento, pero historias de este estilo siempre rodean a esta universidad. En el año 2010 se registró la aparición de un hombre alto de tez morena de traje blanco, con zapatos blancos, con su bandeja de comida, entrando a la sala 8 de este cine. No obstante, cuando los trabajadores fueron a interceptarlo, debido a que esa hora ya no había función, se dieron con la sorpresa de que el señor había desaparecido. Incluso el personal de limpieza que estaba trabajando en dicha sala aseveró no haber visto a alguien entrar en ese momento. Se sospecha que, debido a que años antes hubo un accidente en una discoteca cercana a ese cine, los fantasmas de dicho acontecimiento, entre ellos de una orquesta musical, deambulan hasta el día de hoy por ese lugar. En la actual cuadra 3 del Jirón Camaná, que antes se llamaba Calle Plumereros, había una casa a la que nadie quería entrar, porque se reportaban tantos sucesos extraños pasando a la medianoche, como sombras que aparecían y desaparecían, ruidos ensordecedores, presencia de seres extraños, animales alados deformes que surcaban los cielos, entre otros. Tanto así que la gente se moría de espanto de solo pensar en pasar por esa residencia. Curiosamente, en esta misma calle, un 14 de febrero, tuvo lugar un incendio tremendo que comenzó en una mueblería de nombre Freire. Ahí murieron 5 bomberos de 3 compañías diferentes de Lima. El incendio tuvo lugar en lo que hoy es una casa celeste que todavía existe en dicha zona. Lo más extraño es que si bien ya no se reportan anomalías como antes en la zona, todavía se puede sentir una vibra muy pesada y maligna al pasar por la casa después de la medianoche. Un ciudadano español de dudosa reputación asesinó a su compañero de fechorías. No contento con esto, descuartizó el cuerpo y lo escondió en 2 maletas. Por fortuna, la policía lo interceptó en Panamá. Lo deportaron a Lima y fue encarcelado. El lugar quedó cargado de energía por las historias de la gente y la mala vibra que acontecía en la zona. Se le conoce incluso como el primer descuartizamiento en Lima. Lo curioso es que el Hotel Comercio borró el número de la habitación donde ocurrieron los hechos, la habitación 89, porque a la gente ya no le apetecía hospedarse allí. La leyenda de los presuntos fantasmas que merodeaban el hotel hizo que finalmente este terminara cerrando por los años 50. Desde hace algunos años empezó a circular por las redes sociales el video del supuesto fantasma de una niña corriendo en una agencia del Banco de Crédito del Perú, BCP, ubicada en la avenida Petit Thouars de Lince.
El video muestra a dos compañeros de trabajo, además de quien filma, conversando dentro de la agencia. Todo parece transcurrir de forma natural, pero en determinado momento de la filmación, la cámara logra captar lo que parece ser una niña que pasa corriendo detrás de ellos. Quien filma inmediatamente se lo comenta a sus compañeros, pero en un primer momento toman esto como burla. Someramente, los amigos se ponen a explorar la zona donde se vio correr a la niña, solo para darse con la sorpresa de que no había nadie allí. Tras observar detenidamente el video, es difícil decir que sea falso o haya sido trucado. Al parecer no hay alteraciones de edición. De todas formas, la última palabra lo tienen ustedes. La Piedra del Diablo en Barrios Altos, también conocida como la Peña Horadada, es una leyenda urbana limeña que se encuentra en el cruce de Jirones, Junín y Cangallo. La tradición cuenta que el diablo, al encontrarse con una procesión sagrada, se vio obligado a ocultar su presencia. Entonces, buscando un lugar para esconderse, perforó la tierra, dejando la característica abertura que hoy se ve. Otros, por el contrario, describen a la piedra como un espacio sagrado, utilizado durante siglos como un oráculo de oración. Algunos historiadores sugieren que la piedra pudo haber sido un guardacantón, es decir, una parada para resguardar carruajes durante la colonia, pero la leyenda popular la ha convertido en un símbolo de bonanzas y desgracias, donde la piedra representa la huida del diablo ante la procesión del sagrado, y para algunos, un lugar de adoración. En el año 2010 se encontró muertos una variedad de animales sin gota alguna de sangre. SENASA fue a hacer una inspección al lugar para saber de qué animal se trataba. Sin embargo, los pobladores del lugar aseguran que lo que atacó al ganado esa noche fue una criatura diferente a todo lo que habían visto antes. El famoso Dr. Choi, junto a su equipo de investigación, llevaron una supuesta huella del animal a un laboratorio de Estados Unidos, el cual en su informe detallaron que la huella correspondía a una especie desconocida de cánido. Un día, un taxista por aplicativo recibe una solicitud de carrera desde el óvalo de Santa Anita rumbo a la plaza central de Chosica. Como esta carrera estaba bien remunerada, aceptó y recogió a la pareja, quienes iban muy cariñosos. Al llegar a su destino, la pareja bajó y el taxista dio una vuelta con el fin de ver si podía agarrar una nueva carrera de regreso. Cuando regresó por la calle donde dejó a la pareja, vio al joven que caminaba aturdido, con la mirada perdida, como si estuviera en trance, y metros atrás vio a la jovencita que la acompañaba avanzando de manera extraña, como si estuviera flotando. El taxista avanzó y unos jóvenes que se encontraban sumamente asustados pidieron una carrera hacia Santa Anita, a lo que el taxista les preguntó por qué se encontraban así, de qué estaban hablando, y los tres jóvenes le cuentan: estábamos caminando rumbo al paradero para tomar un taxi y vimos como un chico empezó a gritar pidiendo ayuda, y atrás estaba una mujer que le gritaba que siempre estarían juntos y que no se fuera, y que cuando pasó por nuestro lado ella no tenía cara. Cuando el taxista pidió la descripción de los jóvenes, se dio con la terrible sorpresa de que se trataba de los enamorados de minutos antes, que había trasladado desde Santa Anita a Chosica, y se cuenta que de vez en cuando llega este tipo de solicitud de viaje a los taxistas para que trasladen a esta pareja maldita hasta el distrito de Chosica. La leyenda cuenta que supuestamente esta casona habría sido construida por duendes en vías de tener un lugar para resguardar el oro que encontraban en túneles secretos. Sin embargo, el hecho histórico detrás de este relato es que este castillo fue una residencia de verano para la familia Eguiguren Barragán, la cual fue construida por encargo de Luis Antonio Eguiguren y Rosa Barragán a inicios de 1920. Lamentablemente, el 24 de diciembre de 1940, Lima sufrió un fuerte temblor, lo que provocó que parte de la casa, que en su momento se encontraba en lo alto de la montaña, se desprendiera, causando así su deslizamiento por el acantilado hacia el mar, provocando que a través del tiempo sea llamado como el castillo abandonado de la Costa Verde. A pesar de ello, existen personas que realmente aseveran haber escuchado voces de niños riendo y haber visto duendes merodeando y jugueteando durante la madrugada en los alrededores del lugar. Es debido a este tipo de relatos que obtuvo una reputación paranormal. En lo alto de una montaña se encuentra este pueblito, que para sorpresa de muchos está abandonado por completo. Se ubica en la provincia de Huaral y su ruta por carretera es de difícil acceso, puesto que se encuentra en Rupac. A pesar de la calma y belleza que rodea este pueblo, a primera vista cuesta creer que haya sido abandonado por completo por sus habitantes. Sin embargo, este abandono suscitado en el año 52 se debió a que el clima frío estropeaba las cosechas de los pobladores y, siendo este su principal sustento económico, decidieron mudarse a un lugar más bajo,
denominado La Florida. No obstante, de tanto en tanto, sus anteriores pobladores suelen revisitar su anterior hogar para celebrar sus fiestas religiosas y demás celebraciones hogareñas. No en balde, muchos de los turistas y aventureros que han pasado la noche en este pequeño asentamiento alegan haber sentido la presencia de almas o miradas que los vigilan desde las sombras mientras intentan dormir, así como de testificar la presencia de extraños animales no identificados. Puede ser un tema de sugestión o no. Lo cierto es que la fama de este pueblo abandonado como un pueblo fantasma o maldito existe, sea por las razones que fuesen, y es innegable que no ostente esta reputación. Esta es otra de las historias de un taxista que recoge a una chica de la calle a altas horas de la noche. Como la chica tenía frío, le prestó su casaca. Posteriormente, la chica bajó deprisa del taxi con la excusa de que en su casa estaban muy preocupados por ella. El taxista se olvidó pedirle su casaca de vuelta. Al día siguiente, el taxista va a esta misma casa a buscar a la joven con el objetivo de que le devuelvan su casaca. No obstante, y para su sorpresa, quien lo recibe es una señora. Esta, al escuchar la historia del muchacho, se extraña de todo lo que escucha, pero le responde preguntándole si la chica era la misma mujer de la foto que ella tenía dentro de su casa. El taxista, al ver la imagen, asintió con la cabeza, lo cual causó terror en el rostro de la señora, quien le aseveró que esa chica era su hija muerta de hace 5 años. El taxista no podía creer lo que decía la señora, a lo que volvió a insistir por su casaca, pues pensó que se trataba de una broma. Ni corta ni perezosa, la señora invitó al joven a que le acompañara al cementerio en donde se encontraba descansando su hija. Al llegar, ambos se dieron con la sorpresa de que, en la tumba de la chica, yacía colgada la casaca del taxista. Una joven llamada Rosa vivía en Huachipa y estaba profundamente enamorada de su novio, un joven apuesto que vivía en su misma localidad. Ellos planeaban casarse y formar una familia juntos. No obstante, una tragedia inesperada interrumpió los planes. Su novio fue llamado a servir en el ejército y, a pesar de la separación, se juraron lealtad eterna. Ella esperó pacientemente a su novio, rezando para que vuelva sano y salvo y que puedan llevar a cabo su ansiada boda. El tiempo pasó y, para desgracia de la joven, no volvió a saber nunca más sobre su prometido, solamente un par de historias que indicaban que había sido herido de gravedad. Finalmente, la noticia oficial de la muerte de su esposo llegó a sus oídos y quedó devastada por la primicia. La angustia y la depresión le invadieron completamente, pasando sus días llorando y padeciendo de insomnio. Su único consuelo era visitar el lugar de donde solían encontrarse. Un día, en una noche lluviosa, mientras Rosa visitaba el lugar en el que solían esperarse, fue impactada por un rayo, matándola instantáneamente. Desde entonces, los habitantes de Huachipa aseguran que cada noche con lluvias tormentosas han llegado a presenciar el espíritu de una joven con vestido de novia deambulando por la localidad en busca de su amado, pronunciando con una voz resquebrajada y carnosa el nombre de su prometido. Esta leyenda toma lugar en el distrito de Magdalena, en el hoy Hospital Psiquiátrico Víctor Larco Herrera. Cerca de este lugar hay una calle en curva. Para los que pasan por ahí de noche, se siente un ambiente muy cargado, ya sean personas que pasan caminando o en auto. Al ingresar a la calle de la curva y antes de llegar a la esquina, testigos aseguran oír los incesantes gritos de una mujer. Si bien uno por reflejo voltea, algunos cuentan haber llegado a ver en el medio de la pista una figura distorsionada de lo que parece ser una mujer gritando y llorando con las manos levantadas. No se logra distinguir que sea joven o vieja, pero sus gritos son aterrorizantes. Sumado a la distorsión que ocasiona en el espacio cuando aparece, hace que más de uno piense que no vivirá para contar. En más de una oportunidad, se aparece en medio de la calle gritando a cuanta persona transite en esa zona cuando ella hace acto de presencia. Varios accidentes se han suscitado en ese lugar por ese motivo. Reportar esto con los serenazgos o la policía es en vano, porque ellos solo se limitan a responder que todos los años es lo mismo en esa calle, que cuando alguien intenta socorrer a esa extraña mujer, desaparece, y luego, si es que se da el caso, te empieza a seguir preguntándote a gritos y de manera incesante por su hija. Un trabajador de seguridad en el Metropolitano llamado César, quien recién llevaba 2 semanas trabajando en la empresa, se quedaba hasta ciertas horas de la noche en la sala de monitoreo y luego hacía rondas de inspección cada cierto tiempo en la estación central. Uno de estos días, cuando salió a hacer rondas,
Uno de sus compañeros, quien se encontraba en una sala de monitoreo, le advirtió que había una mujer vendedora de caramelos que se había metido a la estación, a lo que don César y su compañero Antonio acuden a ver de qué se trataba. De repente oyeron una risa infantil y grande fue su sorpresa cuando se dieron cuenta que no se trataba de una mujer, sino que encontraron una niña jugando por el lugar. Sorpresivamente, la niña desapareció ante sus ojos. No obstante, el sonido de su risa seguía en el lugar, pero ahora provenía del segundo nivel. Los dos hombres de seguridad, aunque atónitos, decidieron separarse para buscarle en ambos lugares. Entonces, don César, quien se quedó en el sótano, vio cómo fallaban las luces de esta zona del sótano de la estación y de repente escuchó una voz infantil y tenebrosa que le preguntaba: ¿sabes dónde está mi mamá? Don César, asustadísimo y perplejo por escuchar dicha voz, asoma con temor su cabeza por las escaleras que daban a la calle y la voz, ahora llorosa, volvió a preguntarle: ¿sabes dónde está mi mamá? Lo peor era que esa voz no venía de las escaleras, sino del pasadizo por donde había pasado don César y donde ya había constatado que no había nadie. Sin saber qué hacer, don César intentó ignorar el pánico que recorría su cuerpo, reuniendo todas las pocas fuerzas que pudo para responderle: busca la luz, tu mamá te espera en el más allá. Y el ente se mostró frente al rostro de don César y le dijo con una voz tenebrosa y mirada monstruosa: no me mientas, mi mamá está aquí. Don César, tratando de no caer presa del miedo, decidió usar la violencia, así que atinó a sacar su correa para golpear con todas las fuerzas el piso e insultar y maldecir a esta criatura. Lo único que recuerda después de esto es haber caído inconsciente al suelo. En el pabellón 5 de la PUB, cerca a la biblioteca, existe el rumor de que hay un espectro que merodea por dichos ambientes. Esta historia la suscitó uno de los trabajadores de limpieza que se quedó trabajando en el turno de la noche exactamente en junio del año 2022. El empleado se encontraba realizando su trabajo cuando de repente escuchó una risa infantil que interrumpió el silencio del lugar, lo cual le parecía extraño, ya que a esas horas de la noche no debería haber estudiantes, y tampoco tenía conocimiento de si alguno de sus compañeros había tenido que llevar a su hija al trabajo. Luego de seguir escuchando la risa de la misma infante un par de veces más, el señor fue invadido por el miedo, más aún cuando cada nuevo sonido que hacía esta persona se escuchaba más cerca y con un tono más distorsionado. Decidido a acabar con su labor para salir lo más rápido de ese lugar, sintió como una pequeña mano le jalaba el traje debajo de la cintura. Al voltear, por acto reflejo, se dio con la lamentable sorpresa que la responsable era la que describió como una niña aproximada de 6 años, de piel plomisa, con ojos oscuros, con una sonrisa completamente distorsionada y con lo que parecía ser su piel en estado de putrefacción. El señor de la limpieza inmediatamente huyó corriendo del lugar mientras imploraba a Cristo que lo salvase de aquella aparición. En estos ambientes se presume que siempre hay actividad paranormal, no solamente en esta niña, sino hasta del espectro de una secretaria que falleció por estas instalaciones. Construido en el año 1910 por una empresa de tranvía llamada La Nacional, el cual facilitaba el acceso a la playa La Herradura, cuyos servicios duraron algunos años hasta la llegada de los vehículos, los rieles entonces fueron retirados. Durante los años venideros se produjeron un número considerable de accidentes, tanto por la estrechez del túnel y a la impertinencia de algunos conductores. Poco a poco se ganó la reputación de ser un lugar maldito, y con ello vinieron un sinfín de historias de fantasmas que rodean la estructura. Por un tiempo se intentó clausurar, pero debido a su utilidad como vía de salida y entrada a las playas, esto no pudo darse. Hasta el día de hoy, una de las historias más conocidas es la aparición de un anciano al que le falta una pierna y suele aparecer de forma espeluznante ante quienes transitan por este puente pasada la medianoche. Se dice que este señor fue víctima de un atropello cuyo impacto le destrozó completamente la pierna, terminando por perder la vida. Por eso, la leyenda cuenta que el fantasma de este señor busca incesantemente y con ánimos de vengarse al responsable que le dejó su pierna de esta manera y le arrebató la vida en el proceso. El
El 13 de enero del año 2012, cerca de Atocongo, se suscitó un fenómeno extrañísimo. Una casa dedicada al negocio de lavandería se comenzó a incendiar espontáneamente. Televisores, camas, muebles, todo empezó a quemarse repentinamente. Incluso algunas de las mascotas, como los perritos de la casa, comenzaron a incinerarse en determinado momento. Si bien existe lo que se conoce como la combustión espontánea, este fenómeno viene acompañado de algunos otros sucesos inexplicables, como haber visto lo que parecieran ser pequeños duendecillos llameantes o muñecos de trapo oscuros correr cerca de los objetos que se incendiaban y como unas figuras similares a garras de fuego se formaban en las llamas. En ese momento, el doctor Anthony Choi junto a su equipo de investigación fueron a indagar en la zona solo para darse con la sorpresa que por más que la casa ya hubiese sido completamente quemada, este fenómeno no se detendría y continuaría hasta cuando ellos seguían investigando. Esta leyenda cuenta cómo en determinados momentos de la noche personas han llegado a presenciar como un grupo considerable de gatitos se agrupan y se levantan sobre sus dos patas traseras, como si fueran seres humanos, para comenzar a desfilar ordenadamente mientras cargan a uno de ellos como si estuviesen velando un muerto. No obstante, este gato no necesariamente está muerto, pues hay reportes confirmando que cuando una persona identifica estos animales y se acercan a ellos mientras llevan a cabo su procesión, todos los gatos dejan lo que están haciendo y huyen lo más rápido posible sobre sus cuatro patas, no sin antes despedirse con la patita en alto como si fueran personas. Muchas creencias populares relacionan este suceso con un aviso de alguien cercano pronto a morir, pues muchas personas ven a los gatos como mensajeros o intermediarios entre el mundo de los vivos y de los espíritus, y la procesión podría ser una especie de ofrenda para apaciguar a las deidades o para proteger a la comunidad de la muerte. No obstante, otros alegan que no se trataría de simples gatos, sino de brujas o espíritus malignos, en el peor de los casos demonios, que se aparecen ante las personas a manera de maldición ocasionándoles la muerte. Esta historia nos remonta a la Lima antigua de los años 1600. En San Agustín existía el alcalde Alfonso Arias de Segura, que destacaba por su severidad y hasta crueldad a la hora de juzgar a las personas de su jurisdicción, puesto que cada persona que llevaban ante él terminaba condenada a muerte. Una noche, un fraile indígena de buen renombre entre la comunidad atiende el llamado de auxilio de alguien en el centro de la ciudad. Al llegar, encuentra a una persona agonizando, pues tenía un cuchillo clavado en el pecho. Sin pensarlo y de buena fe, sacó rápidamente el puñal del cuerpo del joven y este termina desangrándose. Desafortunadamente, es sorprendido por los oficiales que patrullaban la zona, quienes lo confunden con el verdadero asesino. Ante esto, y al informar del caso al propio alcalde, el buen fraile es sentenciado a muerte. En una tarde, el alcalde recibe una carta que contenía información fidedigna que confirmaba la inocencia del joven, que había mandado a matar por ser el supuesto autor del homicidio registrado, a lo cual el alcalde es imbuido por un arrepentimiento indescriptible. Era una persona cruel para sancionar, pero dentro de su retorcido sentido de justicia, no soportaba castigar a quien no se lo merecía. Al día siguiente, a altas horas de la noche, escuchó perfectamente cómo las campanas del templo empezaban a tocar y repentinamente las puertas del templo se abrieron. Al percatarse de ello, pudo vislumbrar con mucho espasmo cómo una procesión de frailes marchaba a las afueras del templo. Esta horda se detuvo debajo de su balcón. Entonces Alfonso se quedó estupefacto por lo que acababa de presenciar, pues esos frailes eran en realidad calaveras andantes que venían en su búsqueda, y que al intercambiar contacto visual con el señor Arias le exclamaron: ¡ay de ti, señor Alfonso, que por tu soberbia y por tus excesos condenaste a uno de nosotros! ¡Ay de ti lo que te espera! El alcalde no pudo con la presión del momento y cayó desplomado en el suelo. Al día siguiente despertó y contó todo lo sucedido a la ciudad de Lima, que para ese entonces era muy pequeña en comparación al día de hoy. No se sabe qué acción se tomó contra el alcalde en represalia a sus excesos. Lo único que se sabe es que se convirtió a la compañía de Jesús y terminó sus días como uno de sus devotos. Un informante anónimo de Villa María del Triunfo cuenta cómo un amigo suyo del trabajo, de cuando laboraban juntos en una minera de la provincia de Ollón, le narró la historia de cómo un día se cruzó con un ser de dimensiones pequeñas, que más parecía un duende que un ser humano real. Este personaje le propuso un trato al señor, que le daría todo el dinero y riquezas que quisiera, solo con la condición de que siguiera trabajando en la mina durante 30 años más. El trato era tentador, pero riesgoso, puesto que el señor en ese entonces contaba con 40 años, y trabajar en una mina hasta los 70 es prácticamente una sentencia de muerte.
No obstante, el señor aceptó el trato. Pasaron alrededor de 10 años y al tener prácticamente su vida y la de su familia resuelta, dejó de trabajar en la mina y pasó a jubilarse, pues el cuerpo ya no le daba y con las comodidades que obtuvo ya no veía necesario seguir trabajando. Una vez ocurrido esto y roto el pacto con esta criatura, comenzaron a ocurrir desgracias sobre el señor y su familia. Por ejemplo, empezaron a endeudarse con banalidades. Poco a poco el dinero se fue perdiendo en malas inversiones, robos y engaños de terceros. Sus hijos comenzaron a usar el dinero en vicios, ajustes de cuentas y negocios ilegales. El señor acabó por fallecer porque no tenía el dinero para costear su tratamiento de todas las enfermedades que le habían producido trabajar en la mina. Y su familia, que hasta hace unos años tenía la vida resuelta, cayó poco a poco en desgracia y en la más cruda pobreza. El informante de esta historia explica que más que un duende o un brujo, este ser se trataría de un Muki, un ser de la mitología andina asociado a las minerías cuya aparición suele estar relacionada con desgracias, accidentes mortales o la realización de pactos con personas que terminan cayendo en la miseria al no seguir lo acordado al pie de la letra con esta criatura. Una mañana en Canta, en la época en la cual los policías todavía usaban polainas, se dieron con la noticia de un hombre que de la noche a la mañana se volvió muy rico. Esto era una sorpresa para todo el poblado porque no era secreto para nadie que este sujeto era alguien muy pobre. La policía, al tener sospechas que el señor se metiera en negocios turbios, lo apresaron provisionalmente mientras hacían las investigaciones de su caso. Tras esto, se cuenta cómo se apareció ante esta comisaría una mujer que montaba un caballo con ornamentos de oro, quien al ver al señor apresado, les ofreció a los policías ir a un lugar en donde encontrarían todas las riquezas que deseen, siempre y cuando liberaran al señor porque este no había robado nada. Solo había hecho un trato con esta mujer y a cambio recibió una gran cantidad de riquezas. Los oficiales de la policía, queriendo seguir con la investigación e intrigados por las palabras de la mujer, decidieron ir con esta al lugar del que les hablaba. Para su sorpresa, se trataba de un área muy alejada de la plaza de Canta, en una zona alta de uno de los cerros del valle, en la cual se ubicaba la residencia de esta mujer. Se trataba de una bodega repleta de objetos de oro puro. Los efectivos policiales se quedaron pasmados ante tal descubrimiento y la avaricia los diezmó a quedarse a inspeccionar el lugar por horas. No obstante, esto era parte del plan de la mujer, y una vez que los policías se distrajeron, utilizó una especie de hechizo que eliminó cualquier salida posible de la bodega, quedando los policías atrapados en una clase de dimensión paralela muy similar a los interiores de la bodega. Se dice que esta mujer se trataba de una bruja o de un demonio que se presenta ante personas en situaciones de extrema desgracia como el señor pobre, otorgándoles riquezas y lujos a cambio de sus almas durante su lecho de muerte, con la única condición a sus contratantes que jamás cuenten el origen real de sus riquezas. De lo contrario, sus almas se les serían arrebatadas inmediatamente. Entonces, al ver peligrada su situación y al estar cuestionando a este señor, decidió engañar a los policiales y apresar sus cuerpos y almas en su extraña bodega. Esta historia sucedió en la década de los 80s, justo en la época en la que se estaban llevando a cabo las celebraciones en el distrito de Matucana de la provincia de Huarochirí, lugar y momento en el que se suscitaban dos fiestas coincidentes, ambas religiosas, entre los meses de mayo y junio, la de los olivos y la del anexo de Soca. Esta historia la protagoniza el señor Chucky, en su búsqueda por contactar a los danzantes de los negritos para que alegren la fiesta en el pueblo. Debía pasar por Panactupe, siguiendo por la ruta de Quiruchachi y avanzando por Churucancha. Es así que, cuando estaba en dirección al sector de Santa Rosa, donde se ubicaba una planicie con rocas medianas y abundante cascajo, sintió como muchas de estas piedritas se deslizaban de lo alto hacia donde él se ubicaba. Entonces, al alzar la mirada, vio a lo lejos como una enorme boa se deslizaba bajando el cerro, ocasionando el despliegue de dichas piedras. Era más grande que un ser humano adulto. El lomo lo tenía poblado de cerdas y su lengua bífida se sentía amenazante, como si fuera una flecha que salía disparada de su boca. Don Chucky se quedó paralizado por breves momentos, debido a que ese animal no era oriundo de la zona, y mucho menos era un hábitat donde encontraría animales para saciar su hambre, temiendo por instantes por su propia vida. Petrificado, y según cuenta el señor, el animal volteó a mirarlo y le lanzó una especie de sonrisa siniestra, solo para alejarse poco a poco del lugar. Más tarde, al regresar al pueblo y después de cumplir con su labor, le contó a sus amigos lo sucedido, quienes le dijeron que no es la primera vez
vez que veían este maligno ser en los alrededores de Churucancha. Procedieron entonces a decirle a Chucky sobre el rumor de que esta serpiente en realidad era el demonio, que se aparecía en fechas de fiestas religiosas ante quienes veneran figuras como cruces y santos. Según le contaban a Chucky, aquellos que son visitados por esta criatura no suelen tener un buen final. Se trata de un famoso video dentro de las instalaciones de este centro educativo, grabado por unos alumnos que se atrevieron a explorar los salones del mismo a altas horas de la noche. A pesar de la mala calidad en algunas escenas y que prácticamente no logramos ver espíritu alguno, sí podemos apreciar secuencias paranormales bastante impresionantes, como para al menos dudar de que sean falsas, como movimientos bruscos de carpetas, luces que se encendían y apagaban en determinado momento, además de demasiada preparación, coordinación y permisión al alumnado para dejar que graben estas escenas en una institución educativa a esas horas. Las historias que rodean este colegio son muchas, pero se sabe que en determinado momento hubo un fallecido que fue velado en el patio de esta institución. Se presume que su alma seguiría rondando en pena por las instalaciones. Además, también se sabe que los participantes del video están sanos y salvos. A pesar de las evidencias y las declaraciones de los alumnos, las autoridades del centro educativo hicieron caso omiso sobre la presencia de actividad paranormal en esta escuela y encima expulsaron a los alumnos que participaron en el video. Las consecuencias de la grabación se hicieron notar y por cierto tiempo algunos de los alumnos dejaron de ir a la escuela por miedo a ser víctimas de algo sobrenatural. Al día de hoy el video sigue siendo materia de debate y quizás estemos ante una de las pocas evidencias en territorio peruano que realmente muestra manifestaciones más allá de lo natural. Un hombre regresaba de Lima a Pucusana con toda su familia, en su auto. En el trayecto pasaron por el camino de Grano de Oro a la 1:45 am aproximadamente, zona aledaña con Pucusana. En estos lugares es común ver camiones con cámaras frigoríficas. Durante el trayecto, este señor logró ver lo que parecían ser unas piernas alargadas que empezaban a caminar por detrás de los camiones parados. Esta criatura empezó a correr mucho más rápido hasta que salió de entre los camiones y se posicionó enfrente del auto familiar. Según la descripción del señor y su familia, este ser tenía forma humanoide, de más de 2 metros de altura, de brazos y piernas alargadas en extremo, de ojos totalmente negros con grandes ojeras y su boca abierta de manera sobrenatural. Tenía un rostro aterrador y siniestro. Embargados del temor, la esposa del conductor gritó desesperada exigiéndole que acelerara el vehículo para escapar del lugar, dejando atrás a la criatura. A 45 kilómetros al norte de Lima, en la playa de Ancón, existe la leyenda de un marinero que llegó a esta playa con signos de pánico y desesperación. Casi no se le entendía, pues hablaba rápido y con balbuceos. Cuando por fin los lugareños de la playa lograron calmarlo, el hombre del mar les dijo que venía de muy lejos y que tengan cuidado con las mujeres de alta mar, pues contó que hace un día estaba navegando con 2 amigos, cuando de repente oyeron cómo se acercaba una voz melodiosa que nunca antes habían escuchado. Era una melodía indescriptible, suave y hermosa que les transmitió mucha paz, haciendo casi inmediatamente que olvidaran todo lo que hacían o pensaran para concentrarse solo en escuchar ese bello sonido. Acto seguido, lograron ver como 3 mujeres hermosas que salieron del mar eran las responsables de tan angelical voz. Como si de un terremoto se tratase, el bote comenzó a remecer de forma violenta, pero a ninguno de ellos le importaba, porque estaban hipnotizados con la belleza de estas 3 féminas y su canto. En determinado momento, 2 de los miembros de la tripulación cayeron al mar e inmediatamente estas mujeres se abalanzaron encima de ellos, perdiéndose en las profundidades del océano. Debido a que el marinero que cuenta la historia quedó enganchado en una de las estructuras del bote, pudo evitar caer y librarse del trance, solo para darse cuenta que estaba solo en medio de alta mar, pues sus amigos habían sido víctima de lo que pareciera ser un grupo de sirenas hambrientas en plena cacería. Asustado, reunió todas las fuerzas que le quedaban para alejarse lo más lejos posible de la zona, terminando en una playa de Ancón. Como dato curioso, en Ancón existe el monumento de la sirena dorada, una estatua que sirve de atracción turística, pero que muchos navegantes alegan que en tardes de completo silencio y soledad puedes ver a lo lejos como este monumento cobra vida, se mueve y les hace señas.
Una noche en junio del año 2003, a las 2 de la mañana, estaban dos vecinos de San Bartolomé celebrando con unas cervezas, y de repente ellos logran ver una luz que cruza el cielo y cae detrás de una loma, lo que se le conoce como el Cerrito de la Pascua, donde hacen celebraciones típicas de la zona. Entonces, estas dos personas que estaban tomando, al caer la luz, empiezan a subir la loma cuando de pronto en el camino ven bajar a dos sujetos, descritos como personas de 1,80 m de altura, con cabeza de tronco y extremidades con un traje metalizado, pegado al cuerpo, con una estructura bien conformada pero que los ojos brillaban completamente y que para más sorpresa estaban flotando. Al estar completamente borrachos, uno de ellos se acerca lente y le toca la cara, a lo que esta entidad tomó esto como una suerte de agresión, golpeando en respuesta al borrachito, quien sale volando disparado un par de metros hacia atrás. El amigo, indignado por el golpe a su colega de tragos, se acerca ante los supuestos extraterrestres y los increpa, lanzando una serie de improperios, armándose lo que sería la primera bronca interplanetaria en el Perú. Esto no iría más allá de un simple cuento de borrachos, si no fuera porque más de una persona pasando por la zona, que no estaba en estado de ebriedad, confirmaron la historia contada por los borrachitos. Lo más curioso del asunto es que un taxi que pasó por el lugar logró iluminar a estos dos seres, quienes al percatarse de esto soltaron a los borrachitos y regresaron al pico más alto del cerro, apareciendo nuevamente la luz destellante en el cielo que se perdió en dirección a lo que sería Marcahuasi. Así es, el mismo lugar donde se reportó el extraño fenómeno que desembocó en el avistamiento del hombre pájaro de Marcahuasi. Apareció por los años 1950. Dentro de sus habilidades estaban poder transformarse en animales. Era famoso dentro del pueblo en el que vivía porque solía ayudar a las personas que estaban dispuestas a pagar el precio de sus servicios. Era conocido por su reputación en las peleas de gallos, actividad que disfrutaba mucho. Se decía que con solo tocar la cresta del animal podía determinar cuál de los dos ganaría la pelea. Por ese motivo se le solía pagar para que examinara los gallos de los participantes. No obstante, esto a veces era de doble filo, porque si en el encuentro alguien hacía algo que molestara a Yakunta, podía usar su magia para hacer que el supuesto gallo ganador terminara perdiendo. En cierta ocasión, se enfrentó con otro brujo poderoso del pueblo llamado Caneo. Este enfrentamiento lo terminó ganando Yakunta. Sin embargo, le costó la pérdida de su vista. Aún así, debido a sus poderes, él no necesitaba la vista para reconocer a la gente porque podía detectar quién estaba cerca de él o la identidad de alguien gracias a su magia. Yakunta se casó con una chica joven de 15 años, debido a que le salvó de una enfermedad desconocida e incurable, gracias a su avanzado conocimiento en curación a base de hierbas y hechicería. Se dice que fue el mejor brujo de todo Huacho. Incluso los brujos de otras provincias y departamentos del Perú iban a hablar con él por sus elevados conocimientos en conjuros. Durante su muerte y al momento de velarlo, las personas que asistieron a la ceremonia cuentan que momentos después de haber puesto al cuerpo del brujo dentro de su tumba, este repentinamente desapareció. Asustados, acelerando la ceremonia para enterrarlo porque tenían miedo que haya sido el diablo quien vino reclamando el cuerpo del brujo. Como dato curioso, existe una versión caricaturesca de este hechicero en el cómic peruano Supernar, una parodia peruana del Superman de DC Comics. Se cuenta que desde hace muchos años ha sido vista una enorme criatura voladora en los picos más elevados del cerro Apucicay, al colindar con el distrito de La Molina. Siempre se han suscitado historias extrañas de avistamiento de seres similares, no identificables con algún animal conocido por la ciencia, sino más allegados a criaturas fantásticas del folclore tradicional, siendo más exactos el de una criatura con alas. Trabajadores de seguridad de la municipalidad, específicamente en la perrera municipal, cuentan que un día de guardia a la medianoche, tras el incesante ladrar de los perros de la zona, salieron a investigar hasta acercarse al pico más alto del mirador, y en lo alto vieron una figura gigante alada de contextura delgada parada en dicho lugar. Sus alas eran enormes, similares a las de un murciélago. No obstante, era claro su aspecto humanoide. En vista de que todo el ambiente estaba teñido por una fuerte lluvia, se escuchó el sonido de un rayo que, tras cesar, notaron que la criatura se había ido del lugar. Sin embargo, a lo lejos se escuchaba el fuerte aleteo de alas enormes que se alejaban en la ominosa oscuridad. Esto se conecta mucho con las historias de avistamientos de criaturas similares y con el demonio alado reportado en ventanilla de la primera parte de estas historias en el canal.
En agosto del año 1970, un extraño joven de aproximadamente 2 metros de altura, caucásico y de un aspecto casi nórdico, se presentó ante la embajada de Ecuador y solicitó hablar con el embajador, señalando que tenía información clasificada que podría cambiar el transcurso de la historia. Se presentó ante las autoridades del lugar como el comandante Banju, de una flota de naves que vienen del espacio exterior. Al principio el cónsul y demás personalidades lo tomaron como un charlatán y un bromista, pero grande fue su sorpresa cuando al acercarse más al joven vieron una serie de naves espaciales justo arriba y muy cerca de donde se encontraba la institución en ese momento. A partir de entonces comenzaron una serie de intercambios de información política entre ambas naciones con el ser del espacio. Ufólogos y conocedores de estos temas aseguran que la raza de este ser serían los Pleiadianos, del Comando Galáctico Ashta, y la supuesta labor de estos seres sería compartir sus conocimientos con nosotros para que crezcamos intelectualmente como especie. Pero a todo esto, ¿por qué en la embajada de Ecuador? Sucede que, por ese entonces, había un problema político entre ambos países relacionado a sus espacios limítrofes, y es en este tipo de situaciones donde suelen hacer acto de presencia estas entidades del espacio, manifestándose ante las autoridades humanas que tengan la potestad de hacer cambios al respecto. Fue así que empezó una supuesta relación de 6 meses a todos los diplomados y políticos involucrados, y cuyo desarrollo de actividades se encontrarían archivadas en algún lugar del Ministerio de Defensa de Ecuador. Hubo muchos temas conversados con este ente, pero los centrales eran anticipar y evitar posibles conflictos armados dentro de los siguientes 20 años. Más detalles al respecto de los temas tratados serían estrictamente clasificados. Hace más de 20 años, en el Colegio Jerónimo Caferata de Tablada en Vía María del Triunfo, ocurrió un hecho misterioso. Durante una celebración de dicho centro educativo, un grupo numeroso de estudiantes, entre primaria y secundaria, presenciaron una experiencia terrorífica. Mientras jugaban en el huerto del colegio, una especie de torbellino bajó del cielo, enclavándose en el suelo, abriendo un hoyo que se convirtió en una especie de portal, del cual emergió un extraño ser que aterrorizó a los estudiantes, quienes salieron corriendo del pánico. Algunos llegaron a vomitar y hasta desmayarse. El extraño caso fue reportado en medios locales, pero el misterio se ahondaría más cuando un funcionario educativo le pidió a los alumnos que dibujaran lo que habían visto. Según sus ilustraciones y posteriores declaraciones, vieron algo similar al cuerpo de un pequeño bebé flotando con cuernos, y que en vez de una cabeza tenía lo que parecía ser una especie de sol en miniatura. En suma, su presencia ocasionó la aparición momentánea de un arcoíris en el cielo. Esta criatura estaba de alguna manera impregnada al portal que yacía debajo de él. Si bien cuentan que después de un tiempo esta cosa volvió a meterse del portal de donde salió, el hoyo no desapareció, y más bien ocasionó que el huerto del colegio sea clausurado y se prohibió el acceso a dicho lugar. Testigos del caso alegan que este fenómeno pudo deberse a una manifestación de uno de los alumnos que había fallecido días antes, producto de un ataque de epilepsia. No obstante, el misterio sigue inmerso en esta historia. Pocos saben de este dato, y tampoco es que sea información que traten de ocultar a la población, pero la Fuerza Aérea del Perú, la FAB, tiene una oficina dedicada a la investigación de fenómenos aéreos anómalos, incluyendo los avistamientos de objetos voladores no identificados, OVNIs. Esta oficina es conocida como el Departamento de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos, DIFA, la cual tiene como función recopilar y analizar testimonios de la población sobre avistamientos con el objetivo de esclarecer la frecuencia y características de estos eventos. Para sorpresa de muchos, esta institución fue creada en el año 2002, en respuesta al incremento de reportes de avistamiento de ovnis en el país. Aunque las investigaciones que se desarrollan buscan más que todo salvaguardar el orden y evitar que cualquier fenómeno u objeto pueda poner en peligro a un avión de combate o de pasajeros, la mayoría de casos registrados no pueden explicarse y abren nuevamente los signos de interrogación ante señales de vida fuera del planeta. Si bien para algunas personas podría parecer descabellado que exista un departamento de la FAB encargada de investigar ovnis, lo cierto es que esta labor es necesaria, no por cuestiones sugestivas o de conspiración, sino por el propio significado del término, es decir, un objeto volador no identificado. Puede ser, digamos, un vuelo no autorizado, un avión militar de un ejército extranjero o un avión que lleve pasajeros con fines ilícitos. Una luz, un dron, una ilusión óptica, no necesariamente tiene que ser una nave extraterrestre. En definitiva, algo que vuele y puede representar un peligro potencial para nuestro espacio aéreo. No obstante, no pretendo negar que un porcentaje elevado de las razones que motivaron la apertura de esta oficina están en desentrañar los misterios del cielo y del espacio que afectan de alguna manera a nuestro país. Bajo esa línea, el comandante en retiro, Julio Chamorro, quien formó parte del Consejo Consultivo de la DIFA y quien fue el primer militar
militar en mencionar la necesidad de investigar estos fenómenos, argumentó frente a sus superiores la necesidad de abrir una oficina que estudiara posibles naves extraterrestres, lo cual incluso estaba sustentado en la propia constitución política del Perú, al establecer que es deber del Estado garantizar la seguridad de la nación a través de sus fuerzas armadas. Asimismo, en una entrevista de este ex militar para la BBC Mundo, contó que cuando trabajaba en la base militar de La Joya en Arequipa, los avistamientos de ovnis eran frecuentes. De hecho, asevera que era frecuente que una luz desconocida los apuntara de día o de noche. Además, existía algo que llamaban la ciudad perdida, una especie de ciudad iluminada que aparecía de la nada y mientras más te acercabas a ella, desaparecía. Fenómenos como estos eran tan frecuentes que se volvieron normales para muchas de las personas de esta base militar. Esta historia tomó lugar en octubre del año 2019, mientras el señor Ricardo Pecho realizaba sus labores trabajando en un colectivo de viajes con dirección a Lima, específicamente al distrito de San Mateo. Durante la travesía y llegada a la noche, justo a 1 kilómetro antes de llegar a Ticlio, una persona aparece de la nada y le pide detener el vehículo para que le den un aventón a Ticlio, a lo cual el chofer accedió sin problemas. Mientras se acomodaba, este extraño pasajero sacó algo de su equipaje y se lo obsequió al señor Ricardo, al mismo tiempo que le decía que le parecía una buena persona y que cuando tome el camino de regreso, él lo esperaría en la misma carretera. Pasaron los días y el señor Pecho tuvo que manejar de regreso y se volvió a encontrar con este misterioso hombre al mediodía. Este sujeto lo persuadió para que se bajara del vehículo y lo acompañase a un lugar aledaño de la carretera. Mientras más avanzaban, el señor Ricardo comenzó a sentir su cuerpo distinto, como si estuviera inmerso en una clase de sueño, y de repente este misterioso hombre se transformó en algo totalmente distinto a los seres humanos, en un ser que no era de este mundo. Cuando dieron la vuelta a la pequeña colina que estaba en el camino que transitaban, encima de esta se encontraba un platillo volador. Acto seguido, ambos ingresaron a dicha nave. El viaje fue tan fugaz que llegaron inmediatamente a una laguna a la cual se sumergieron con todo y nave a una velocidad vertiginosa. El alien le enseñó a don Ricardo que, para volver a este lugar, debía entrar por mar y que el motivo por el cual fue traído hasta ese lugar era para decirle que la humanidad se estaba echando a perder, que existen otros seres así como él que están dominando el mundo y que por ese motivo cada vez que un político asume el poder cambia rotundamente porque son subyugados en contra de su voluntad, y eso ya estaría pasando a nivel mundial. Durante los últimos momentos de la reunión, el extraterrestre le hizo saber que los seres humanos son una raza joven en proceso de evolución y que deben prepararse para enfrentar las luchas que están por venir a nivel político y espiritual. Aunque suene increíble y pareciera una historia sacada del viejo mundo, existen reportes de avistamientos de gigantes en varios distritos de nuestra capital. Por ejemplo, cerca al río Chillón en Puente Piedra, hace aproximadamente 40 años, el señor José Rivera contó la anécdota de cómo su ahora fallecido padre pudo divisar cerca al río lo que parecía ser un árbol moviéndose, recorriendo las orillas del mismo. No obstante, cuando el rostro de este descomunal ser de unos 4 o 5 metros de alto volvió a verlo, supo que se trataba de una criatura de talla colosal, cubierta de prendas rudimentarias oscuras. Asustado, el señor corrió a toda velocidad hacia su casa, a resguardarse a sí mismo y a su familia. Don Rivera vivió sus últimos días contando esta anécdota a sus amigos y familiares, sin una respuesta clara de qué fue lo que vio y conservando el miedo de saber que allá afuera, por el río Chillón, hay algo desconocido que deambula cerca de ellos y no es humano. Otra historia fue contada por la señora Marisol Tello, alrededor de las 5 de la mañana, cerca de una pista aledaña a la Panamericana, mientras esperaba a un familiar que fuera a darle el alcance cuando regresaba de trabajar. Pudo divisar un ser enorme que cruzó la pista cerca de donde se encontraba. Esta criatura medía alrededor de unos 7 u 8 metros, similar a una casa de 3 pisos. La mujer no podía creer lo que veía. Quedó petrificada ante semejante figura, limitándose a ver cómo este monstruo se detuvo a mirar dentro del techo de una chanchería, para después perderse entre las casas en dirección a las faldas del cerro más cercano. Lo describió como un ser todo de negro, con brazos colgando hasta su muslo, con 3 dedos. Afirmó que fue un alivio total que no notara su presencia, sino simplemente ella ya no estaría aquí viva para contar. Ahora,
en lo que hoy se conoce como las Lomas de Ventanilla Alta, existe una carretera que llega a Puente Piedra, una cuesta que le llamaban el Pasamachito. En su momento había un extenso valle. Los pobladores de las chacras de ese entonces contaban historias de gigantes que salían de los cerros por esta zona a deambular con toda libertad, motivo por el cual evitaban pasar por ahí a esas horas. En Villa El Salvador, por la playa Conchán, existe otra anécdota de un señor que detuvo su coche cerca a dicha playa para descansar mojándose los pies un rato. No obstante, al acercarse vio que no muy a lo lejos de donde estaba había una familia sentada disfrutando del mar. Sin embargo, esta familia tenía características peculiares. Todos tenían cabello largo, estaban desnudos y tenían brazos más largos de lo normal, sin contar que parecían medir de 3 metros para arriba. Eran seres muy altos como para pasar desapercibidos. El señor, asustado, trató de alejarse poco a poco del lugar, subiendo a su auto, pero al darse la vuelta se dio con la sorpresa que todos ellos habían desaparecido. Esta persona cree que podría tratarse de los gentiles, seres que se piensa desde tiempos antiguos viven en las cumbres de los cerros del Perú. Los que han podido verlos los describen con apariencia humana, finos y muy altos. En TikTok existían dos videos bastante curiosos de gigantes captados en cámara. Uno grabado por la ahora inexistente cuenta de Kenamaya 18 nos muestra cómo un ser de talla descomunal es captado caminando en un cerro del Agustino. Lo poco que se alcanza a ver es una criatura que camina encorvada con patas muy altas y delgadas, casi pareciendo una especie de ave con forma humanoide. El otro video, perteneciente a la cuenta de Arax Corrales 7, nos muestra cómo dos seres son captados en cámara en un cerro de Marcahuasi. Lo interesante del asunto es que si te detienes a comparar ambos videos, notarás que son distintos, sí, pero que la criatura que se levanta en este último video es extremadamente similar a la del primero, teniendo sus mismas características físicas y siendo fácil decir que no se trata de la misma grabación o una continuación de un video más largo. Seguramente pocos lo recordarán, pero hace 2 años el canal de Dross contó el caso de Andrew Doms, que trata sobre la grabación que hizo esta persona del mismo fenómeno captado en Alaska. Esta persona siguió indagando más en el tema porque le parecía asombroso haber grabado una criatura como esa y que las autoridades del lugar le dieran extrema importancia a su investigación, acosándolo, intimidándolo y presumiblemente eliminando a Andrew por meterse en un tema en el que no debía, ya que poco después de este acontecimiento, curiosamente falleció en un accidente muy extraño. Ahora bien, como un testigo del video subido de Kenamaya 18 cuando la cuenta aún existía, puedo dar fe que prácticamente todos los comentarios le advertían que eliminara el video porque estaba captando algo muy peligroso, algo que los supuestos poderes fácticos del mundo no quieren que la gente sepa. ¿Creen realmente que esta persona eliminó su cuenta por miedo o será que fue demasiado tarde para Kenamaya 18? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Como último dato curioso, el ahora fallecido actor peruano Juan Manuel Ochoa, quien interpretó al jaguar en La Ciudad y los Perros, aseveró haber visto gigantes en Pachacamac. Durante la década de los 60, a las afueras de Lima, en lo que hoy sería Tarma, existían zonas rodeadas de chacras. Esta historia es la de un policía que estaba resolviendo un caso de asesinato y que formaba parte de la entonces llamada PIP, Policía de Investigación en el Perú, habiendo recibido órdenes que se encargara del caso porque tenía la reputación de ser el mejor detective del grupo. Pasaban las semanas y lamentablemente no lograba avances. Entonces él un día se topó con una amiga que le habló sobre el protector, refiriéndose que a las afueras de Lima existe una cueva a la que iban muchas personalidades famosas del país, entre políticos, militares, efectivos policiales y hasta personas relacionadas al entretenimiento. La cueva de por sí se mantenía como un lugar desconocido. ¿Qué pasaba? Resultaba que había una misteriosa señora que vivía en el medio de una de las chacras de la zona, y era esta señora que llevaba personalmente a los interesados a dicha cueva, con la condición de que no revelaran su ubicación. Al llegar, debían esperar un rato a que la mujer entrara en la caverna y hablara con alguien o con algo. La señora entonces salía y les decía a los visitantes de turno que regresen tal día a tal hora con un balde lleno de sangre. Podía ser de animal, pero si traían sangre humana, los resultados serían por mucho mejores. ¿A qué resultados se refería? Resulta que el protector
era un ente con la capacidad de resolver cualquier problema, duda o acertijo, así como cumplir cualquier deseo que le pidieran, siempre y cuando cumplan con los requisitos que solicite, siendo en su mayoría mucha sangre fresca. Estos deseos iban desde problemas amorosos, el pago de deudas enormes, poder político y social y hasta descubrir cualquier enigma que se le pregunte. Entonces, un poco por curiosidad y desesperado por resolver su caso, el policía de la historia decide ir a los aposentos de la señora para sacar una audiencia con el protector. Nuestro protagonista siguió todos los pasos hasta llegar a la cueva y se topó con una larga cola, repleta de muchas personalidades conocidas en el país en ese entonces, concentradas todas en que llegue su turno para la audiencia. Lo notaba porque nadie se dignaba dirigirle palabra alguna o siquiera mirarlo por 2 segundos. Eran casi como una ceremonia tabú sectaria. Entonces, cuando le llegó el turno a este oficial, nunca pudo olvidar lo que escuchó y presenció con sus ojos ese día. Relataba que en la oscuridad de la cueva escuchó una voz cavernosa que le dijo sin tapujos: "Yo sé por qué has venido. Quieres resolver tu caso de homicidio, ¿no es verdad?". Y es ahí donde él cuenta que esta voz tenía un cuerpo, el cual salió a la luz. Era un ser tan, pero tan horrendo, que no le fue posible describir lo que estaba viendo. No existían palabras que siquiera se acerquen a lo que él vio. Lo que estaba frente a él superaba la imaginación humana y cualquier creencia de la época. Esta criatura ignoró la parálisis inevitable del policía, limitándose a recoger su pago para finalmente decirle: "Anda a tal casa, en esta dirección, a esta hora y en esta fecha. Ahí encontrarás todas las respuestas que buscas". El policía, de alguna forma, pudo reaccionar ante esta respuesta. Sin poder saber si fue su instinto de supervivencia que reaccionó para escapar de ahí, salió finalmente del lugar. Obedeció las indicaciones del protector yendo con un equipo especial de la policía de ese entonces a dicho lugar, topándose con el paradero final del asesino. El caso estaba resuelto. No obstante, este no es el final de la historia, ya que nuestro policía cuenta cómo desde ese día, cada vez que transitaba por algún lugar, percibía que alguien lo seguía y sentía inevitablemente ser observado. Desesperado, fue nuevamente con la mujer a preguntarle si había alguna manera de escapar de esta sensación de acoso interminable, a lo que la señora lamentablemente le dijo que una vez se tiene contacto con el protector, es imposible huir de su presencia. Él siempre estará ahí, con él, por el resto de sus días. Cabizbajo y deshecho por dicha respuesta, no supo cómo vivir su vida de ahora en adelante, pero justo antes de tomar alguna decisión fatalista, escogió entregarse a la religión. Se adentró en lo más que pudo a las palabras sagradas del Señor, viviendo así hasta el final de sus días, tratando de olvidar esa horrible visión y vivencia que pasó ese día, cosa que, como podrán imaginar, jamás pudo conseguir. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful 'cause they